valientes. Hay muchas, sí, hay muchas valientes. Me pasó algo, mucho gusto. Me pasó algo chistoso esta semana. Al ver a su esposo en los debates, en entrevistas personales y demás, me he estado dando cuenta que creo, es muy particular, en muchos años, en elecciones pasadas, no hemos tenido un candidato que verdaderamente valga la pena. Y yo creo que eso no lo es. Estamos en una contienda muy difícil. Como mexicana, y hablo por mí, pero yo creo que hablo por todo México, estamos muy preocupados por la situación que estamos viviendo y no sabemos, la incertidumbre es lo peor que puede haber para un ser humano. Yo quería decirle a Mir de alguna manera lo que yo acabo de decir ahorita. Dije, qué buena suerte, me va a tocar decírselo a la esposa. Así es que si se lo puede pasar. Claro que sí. Muchas gracias. ¿Qué podemos hacer para pasar este mensaje que usted viene a darnos a nosotros como ciudadanos independientes, iguales? Sé que es muy difícil la situación porque pertenece al PRI. Son cosas que son obvias, ¿no? ¿Cómo podemos decirle a la gente, es que este es, porque este es el que tiene la preparación, la fachada, hasta la cara de buena gente, de verdad, la presencia, la imagen, lo que necesita México, la esposa, hoy, lo que necesitamos hoy en día, porque sí creo que Mir puede venir a dar el cambio que todos estamos pidiendo, así de por favor. Mira, yo creo que tienes la razón, yo creo que tienes toda la razón y estoy igualito que tú. Yo lo veo y digo, ni modo que no se den cuenta que es un premio, o sea, no estás escogiendo al menos peor, estás escogiendo a un cuate con vocación, que lleva toda su vida en esto preparado, porque hubiera tenido 1000 opciones y tuvo a través de la vida 1000 opciones de haberse ido para otro lado, a lo mejor una chamba más fácil, a lo mejor una chamba que pagara mejor, y él nunca quiso, porque él está convencido por vocación, y es lo que él piensa, el servicio público es una vocación, y es una vocación a donde sacrificas mucho, pero donde tienes el honor de salir a defender a tu país, salir a defender a toda tu gente, y por eso él lleva toda su vida en esto. Y sí, lleva toda su vida preparándose, es un hombre que le ha tocado tomar decisiones complicadas, decisiones a lo mejor muchas veces no muy populares, pero que las ha tomado siempre con la convicción de que está haciendo lo que tiene que hacer porque México es un mejor país. Lo del príncipe ha sido lo que más ruido ha hecho esta elección y yo creo que es lo que muchas veces tiene a la gente confundida. Pero yo creo que como mexicanos no nos estamos haciendo un servicio cuando le pones una etiqueta a un partido, cuando digas que el PRI es corrupto, porque estás descartando a miles y miles y miles de servidores públicos que llevan toda la vida, igual que José Antonio, comprometidos trabajando por México. José Antonio cuenta mucho que cuando llegó a Cedesol le sorprendía porque empezó a ver los gastos en la nómina de Cedesol y había 40 mulas. Y decía, ¿por qué 40 mulas? Porque le explicaron, es que hay algunos poblados en donde la gente, la única forma como llegas es en mula y es la única forma de abastecer las tiendas de Diconsa que le dan de comer a toda la población. Ese es un servidor público, el que se levanta a las 4 de la mañana para ir a surtir la tienda de Diconsa para que una población no pase hambre. Y esos son a los servidores públicos que tenemos que rescatar y de los que nos tenemos que sentir orgullosos. Yo creo que en todos los partidos hay buenos y malos. Los malos a todos nos ofenden y nos enoja y nos da un coraje espantoso, pero generalizar no nos hace ningún bien, porque tú hoy oyes a los jóvenes y todos los jóvenes te dicen, hombre, yo servidor público ni muerto porque todos son corruptos. No, tenemos que lograr que se entusiasmen, que quieran entrar al servicio público, porque esa es la forma como vamos a tener un mejor país. Y eso es lo que José Antonio está convencido. Y si tú lo oyes en las diferentes entrevistas y eso, siempre sale a hacer una reivindicación del servidor público, porque dice, yo llevo 28 años trabajando en esto y he visto a gente espectacular que todos los días se levanta a hacer un mejor país. Hay que rescatarlos y hay que hablar por ellos. Y yo creo que también lo que puedes decir es que a la hora que tú estás escogiendo un presidente, estás escogiendo a la persona que va a tomar las decisiones por los próximos 6 años. Es una persona. Si tú te pones a ver, pues hemos tenido ya presidentes
No sé, si tú comparas dos presidentes del PRI, Salinas y Zedillo, fueron dos gobiernos completamente diferentes. O si comparas a Fox y a Calderón, los dos panistas, pues también fueron gobiernos completamente diferentes. A quien tú estás escogiendo es a una persona con un proyecto, y es a esa persona la que va a tomar las decisiones. ¿A quién ves tomando las decisiones? Y generalmente son decisiones muy complicadas. Ya con un presidente no llega nadie a decirle, oiga, tengo esta idea buenísima y esta idea malísima, ¿cuál cree que tenga que hacer? Esa ya la tomaron todos abajo. Con un presidente siempre llegan a decirle, tengo esta decisión espantosa que va a tener estas consecuencias, y esta que también está horrible, que tiene estas consecuencias. ¿Qué hacemos? ¿A quién vemos tomando esas decisiones? Necesitamos a alguien con temple, necesitamos a alguien con conocimiento, y necesitamos a alguien que ve mucho más allá de él y mucho más allá de su persona. Yo creo que eso es lo que nos estamos jugando hoy. Hola, buenos días. Mi nombre es Tere Michan. Te felicito por la exposición que diste. Sí me gustaría saber cómo el doctor Meade pretende acabar con esa corrupción que nos está envolviendo. Creo que mucho de lo que estamos enojados los mexicanos es la corrupción que está alrededor del presidente. Sabemos que el presidente puede ser una persona con buena voluntad, con buenas ideas, una persona tan preparada como el doctor Meade. Sin embargo, la gente que lo rodea, en muchos casos no. Y es la gente que se ha robado en los estados el dinero, es la gente que ha acabado con nuestro país realmente. ¿Cómo piensa él acabar con esto? Yo te platico, y un poquito otra vez habla mucho de él. Cuando él entró a Cedesol, dice que había de las tarjetas esas para los viejitos y que habían notado varias tarjetas, estaban quedando con el dinero que se suponía que era para los viejitos. ¿Qué fue lo que él hizo? Entró, metió una auditoría y inhabilitó a 465 funcionarios públicos. Es la única vez en la historia de México que se han inhabilitado 465 funcionarios de un golpe. Nunca había pasado que tuviéramos una cosa así tan grande. Y eso habla de él. Por eso él, cuando entró a esta contienda, entró y dijo, yo no quiero que tengan ninguna duda de mí. Y a pesar de haber presentado la declaración patrimonial, los 28 años que lleva, porque la declaración patrimonial no sé si les ha tocado verla, pero todos los funcionarios públicos tienen que presentar una declaración patrimonial en donde pones casas, coches y eso, pero además si te compraste un cuadro, si te compraste un refrigerador, ¿no? Es como... Se sienta en mayo que nos toca hacerlas, bueno, yo siento que me pico los ojos del horror de a ver qué hicimos este año y la nota y ahí vas metiendo todo. Y él dijo, no es suficiente. Después la ciudadanía había dicho, yo quiero una 3 de 3. La 3 de 3 un poco era una foto de qué tienes tú hoy. Y él dijo, eso tampoco es suficiente, porque ¿cómo sabes qué es lo que pasa en medio si estás viviendo de acuerdo a tus ingresos? Y él lo que hizo es certificar ante notario todos sus gastos para que la gente viera que él vivía, qué era lo que él tenía, que confirmara que todo lo que tenía era nada más lo único que tenía y no había nada escondido por ahí, y además certificó que la forma como él vivía era congruente con lo que él ganaba. Es un poquito para demostrar que ahí no había nada, pero ¿qué dice él? Yo voy además a hacer que todos mis funcionarios, la gente que trabaje conmigo, presente su 7 de 7. Eso ya te garantiza que es pura gente que está viviendo de acuerdo a sus ingresos. ¿Y qué más voy a hacer? Él presentó la iniciativa para quitarle el fuero a todos los funcionarios. Él está convencido de que no puede haber ningún mexicano con privilegios, que todos tenemos que ser juzgados bajo la misma ley. Y eso es lo que todos queremos. Y por eso él tiene 4 propuestas también de seguridad. 4 propuestas en las que habla, primero, de disuasión, de parques y programas deportivos y eso para evitar la delincuencia, pero habla también de más policías mejor equipados, mejor pagados, porque hoy nuestros policías la verdad es que ganan muy poco y no tienen seguridad social, entonces es muy difícil decirles sal a defenderme si no sabes si lo van a matar y luego no tienen pensión para su familia. Él habla también de que tenemos que tener un código penal único, que es lo que dijo en Tamaulipas ayer, porque en cada uno de nuestros estados se juzgan los crímenes de forma diferente. Entonces, como si meterte a tu casa hoy en el DF fuera diferente a meterte en una casa en Guadalajara, ¿no? Entonces él habla de un código penal único para todos los crímenes violentos, y así la policía se va a poder hablar y va a poder investigar. Pero él habla también, que viene al caso ahorita con toda esta parte de corrupción, de ministerios públicos fuertes. Necesitamos tener ministerios públicos fuertes. Hoy que tú oyes a los políticos de repente diciendo, cuando yo llegue yo voy a meter a la cárcel a él y a él,
no esté entendiendo nada, ¿no? Porque otra vez es él decidiendo por encima de la ley. Necesitamos ministerios públicos como pasa en Europa y en Estados Unidos, en donde nos tocó con Clinton, que ahí estuvo en un juicio y ahí estamos todos pendientes a ver qué decía el fiscal para ver si lo metían al bote o no. Eso es lo que queremos hoy, que no haya ningún mexicano por encima de la ley, y eso es lo que él está proponiendo, ministerios públicos fuertes para que todos, el único privilegio que tengamos es el de ser mexicanos. Mi pregunta es un poco más personal porque lo pienso cada vez que veo al doctor Meade presentándose con el resto de los candidatos y lo que hablan los candidatos. ¿Cómo se va uno a la casa después de haber tenido una presentación o una plática o el debate en donde escuchas cosas que a mí me enojan, me desesperan, ilusiones risorias, ideas ridículas, y que la gente aplaude? ¿Cómo te vas a tu casa y tomas fuerzas? ¿Cómo le hace el doctor Meade para decir, estoy escuchando a otros candidatos cosas fuera de orden, y que la gente lo aplaude y que la gente quiere todas esas cosas, cuando uno tiene una capacidad mayor o más preparación o más visión? ¿Cómo toma fuerza contra mentiras que son aplaudidas por el resto de la gente? Mira, yo creo, y él lo dice mucho, yo creo que él está muy convencido de su proyecto, yo creo que él está muy convencido de que él está trabajando por un México mejor, por un México que puede ser espectacular. Y dice que cuando él estuvo en Relaciones Exteriores, que a donde fueras, fuera de México, en cada mesa había un mexicano espectacular, hablando de arte, hablando de cultura, hablando del tema que tú quisieras. Ese es el mundo, nos ve de fuera y dice, qué bárbaros, qué buenos son, nos las tenemos que creer. Y él, un poquito, eso es lo que quiere que veamos. Él quiere que veamos que somos un país que está a nada de dar el paso para ser una potencia y que lo podemos hacer. Entonces, él, yo creo que llega a mi casa y siempre llega con la tranquilidad de que él está con su proyecto y lo sale todos los días a explicarlo, a que la gente escuche. Y él, un poquito lo que nos dice es que la gente muchas veces no está oyendo, que por ejemplo, si estamos en este grupo, más o menos como el 4% piensa que lo que se dice en las campañas importa, ¿no? Y no es cierto. Se han hecho encuestas y demás, y los políticos cumplen más del 70% de lo que prometen en campañas. Y por eso él ha salido a hablar y no ha parado, porque quiere que la gente se meta y vea, porque si hay un candidato que está diciendo que va en contra de la reforma educativa, es porque va en contra, y que si va en contra de la reforma energética es porque va en contra de la reforma energética. Lo que dice José Antonio es que tenemos que salir a hablar. Hay un dicho que el otro día estábamos leyendo, que a mí me encanta, de Martin Luther King, que decía que a él no le preocupa oír a la gente corrupta, mentirosa y escandalosa, que a él lo que le preocupa es no oír a la gente buena hablar. Y eso es lo que José Antonio quiere que la gente buena se dé cuenta que ese es el proyecto y que salga a hablar y que salga a defender junto con él el México que quieren. Él está muy consciente y siempre me dice, mira, a mí cuando me dijeron que me invitaban para acá, por supuesto que sabía que iba en una desventaja terrible, pues iba contra un cuate que lleva 18 años en campaña y contra otro que llevaba 2 años en campaña. Lo sabía perfecto, pero yo nunca hubiera podido volver a ver a mis hijos a la cara sabiendo que tuve la oportunidad de defender el México que les tocaba a ellos y no haberle entrado. Entonces por eso está aquí, sabiendo que iba en contra de muchas cosas, pero por eso es mucho, pero lo ves y sale todos los días y va y está defendiendo el México que él cree que es el México que quiere para sus hijos, y por eso lo estamos llamando a que se unan con nosotros, porque entre más seamos los que hablemos, más vamos a poder hacernos fuerte y lograr tener ese México que queremos. La Jona, buenos días, aquí soy Lili Margol. Aquí. Soy Lili Margol, que ya nos vimos en la firma del decálogo de las personas con discapacidad. Yo te tengo 2 preguntas, una para el doctor Meade y otra para ti. Para él, en el último debate que lo vimos,
La verdad, todos quedamos muy convencidos de todos sus argumentos y cómo contestó. Yo sí te puedo decir que fue el más preparado y el que dio mejores respuestas. Sí me dio mucha tristeza cuando lo acorralaron y era, ¿qué piensas de la visita de Trump? ¿Estás de acuerdo? Dinos si tú lo hubieras recibido. Yo creo que pues a él no le tocaba responder porque el que lo recibió fue Peña Nieto. No lo podía decir así, pero ¿cómo se va a sacudir todas esas cosas que a él no le corresponden y que sí son del PRI en el partido en el que él está? Yo quisiera saber que ojalá pudiera ser antes de las elecciones porque ayudaría mucho a que mucha gente se uniera y quisieran que él fuera nuestro presidente porque sí sentimos que es el mejor. Esa es una. Y la segunda, me gustaría a ti que me platicaras un poquito qué piensan hacer con la mujer que se encuentra ante el tema de la discapacidad, situación de pobreza, de extrema pobreza y indígena, que es 4 veces discriminada en este tema. Muchas gracias. Yo creo que él lleva toda esta campaña hablando justamente de que hay MID, hubo MID mucho antes de Peña Nieto y que va a haber MID después de Peña Nieto. Un poquito diciéndote, yo no le debo nada y yo hice mi carrera y llevo haciendo mi carrera toda la vida. Pero él ha salido, lo de Trump un poquito lo que él habla, y él lo habla pues como un político que le tocó estar en relaciones. Él dice, lo último que puedes romper con otro país vecino, con el que más comercias, es el diálogo. A todos nos encantaría salir y decirle, eres un, ¿no? Pero en el momento en el que rompes el diálogo, pues le estás haciendo que le cueste a todas esas personas cuyo trabajo depende de esa relación que tienen México y Estados Unidos, que es una relación intensa, que es una relación en donde todos los días comerciamos, todos los días cruzamos de un lado a otro. Entonces es una relación que no se puede romper porque de ello depende la vida de muchos mexicanos. Él lo que ha hablado y ha defendido mucho es que no se nos puede faltar al respeto, y más bien el diálogo, mientras él siempre estuvo en relaciones, dice que mucho del diálogo se da en los consulados, se da con los gobernadores, se da como en diferentes instancias en donde ha seguido el diálogo con México. Que si fue un error o no fue un error, se invitaron a todos, se invitó a Trump y se invitó a Hillary. Lo que pasa es que Hillary decidió no aceptar y Trump sí, pero esa es una decisión que no le tocó a él. Que si fue válido o no, estaban invitados los dos, uno decidió aceptar, uno no decidió aceptar. No podías después salir a decirle, pues ya siempre tú, no, muchísimas gracias, ya no te invito, ¿no? Entonces son decisiones complicadas, decisiones en donde es muy fácil tratar de pensar en una decisión, en una respuesta a la mejor, de esas super flash y super, ¿no? Que donde das una respuesta espantosa que a lo mejor le va a acabar costando a muchos mexicanos, y justamente por eso queremos un presidente contemple. Y un ejemplo también es cuando fue la liberalización de los precios de la gasolina, había mucha gente muy enojada y al que le tocó hacerlo fue a él. Y un poquito lo que nos pasaba es, pues el precio de la gasolina se fija de acuerdo al precio mundial del petróleo. Entonces era un precio que teníamos amarrado, y para tener ese precio bajo, pues muchas veces lo que se debería de haber ido a carreteras, a hospitales y escuelas, se estaba yendo a mantener bajo un precio que no se valía. ¿Qué fue lo que hicieron? Les tocó liberar el precio, y lo fácil hubiera sido, híjole, pues siempre no lo hago, porque pues ya medio sonaba que podía ser candidato, y lo popular hubiera sido mejor siempre no, ya sabemos qué hacemos. Era una decisión que ya había tomado el Congreso, pero él sí fue valiente y dijo, es lo que le conviene a México. Y no sabes cómo nos fue como de terror, amenazas en mi casa. Mis hijos llegaban y le decían, oye pa, no sé qué hiciste, pero ya no lo vuelvas a hacer. Y José Antonio lo que les decía es, yo tomé la decisión que tenía que tomar para que México esté mejor. Si porque tomé esta decisión mañana me dicen que me vaya a mi casa, me voy con la tranquilidad de que hice lo que tenía que hacer. Eso es lo que queremos. Queremos un cuate que a lo mejor en el momento en donde no es popular, que a lo mejor en el momento en el que estamos enojados, sea un cuate con el temple de tomar la decisión que hay que tomar cuando hay que tomar. Y después en la parte de discapacidad, si nos tocó estar juntas a la hora que firmó el decálogo por la discapacidad, es un tema con el que hemos estado comprometidos toda la vida, es un tema que siempre hemos tenido cerca. Y él habla mucho, como tú dices, de que cuando él estuvo en Cedesol, dice que el peor rostro de la pobreza es cuando llegabas con una familia en pobreza extrema, que además enfrentaba a un familiar con alguna discapacidad. Y si ese familiar era mujer, era peor la tragedia, porque las mujeres muchas veces estando
con estas familias en la pobreza extrema, muchas veces a la hora que tenían que tomar una decisión entre si dejar o entre a quién sacar de la escuela, si al niño o a la niña, siempre la que iba para afuera de la escuela era la niña. Entonces todas las políticas que hizo José Antonio Encedesol estaban dirigidas a que las niñas empezaran con un piso parejo, estaban dirigidas a empoderar a la mujer, que eso es lo que lleva haciendo siempre. Y en la parte de discapacidad, él ya tiene muy claros todos los puntos de discapacidad, porque él habla que México tiene que ser un país sin etiquetas, un México en donde no te llegan a decir tú tienes derecho a educación, pero solo si puedes subir las escaleras y llegar a tu salón, o solo si le entiendes a la maestra, porque la maestra no le va a echar ninguna. México tiene que ser un país en donde todos los mexicanos, sin ninguna etiqueta, tengamos acceso a nuestros derechos. Entonces todo su planteamiento para la discapacidad está dirigido a eso, a que no importa si tienes una discapacidad o no, tienes que tener acceso a educación, a salud, a vivienda, a todos los derechos que tenemos todos los mexicanos. Si lo quieres ver, te lo puedo mandar así, tal cual, porque ya está en un apartado, te lo puedo mandar completito, ahorita intercambiamos mails y te lo mando completo para que lo veas. Yo creo que es un gran programa, se lo mandó, Katia de Artigas tiene una hoja, Yo también, que se llama Yo También, y está también subido en la plataforma de Yo También para que lo puedan ver todos, porque sí es un programa que está pensado para que todos tengamos acceso a todos los derechos y para que todos podamos realizar nuestros sueños. Gracias. Buenos días, mi nombre es Gina Sacal, mucho gusto, gracias por tus palabras. Yo estaba muy angustiada y después de escucharte estoy más angustiada. Te voy a explicar por qué. Porque nadie duda de las cualidades, los recursos y las herramientas de tu esposo para ejercer un liderazgo claro de frente al futuro, incluyente, etc.